trabajabilidad, como su nombre lo indica, está relacionada con la palabra trabajo y significa más o menos el rol que le toca al hormigón dentro del trabajo que tenemos que hacer con él. El trabajo que tenemos que hacer con el hormigón parte del mezclado del hormigón, olvidándonos un poco de los ingredientes. Hablamos del mezclado, la carga, la descarga, el transporte, la colocación, la consolidación y el acabado del concreto en su estado fresco. Tareas que representan algún tipo de esfuerzo, algún grado de empeño, si se quiere, para realizarlas, ¿sí? Y dentro de este conjunto de cosas que generan un esfuerzo, están obviamente los equipos, la mano de obra, las circunstancias. No será lo mismo hacer una losa en el 10º piso que en la planta baja. Está el clima, no será lo mismo hacer una temperatura media que en una temperatura extrema. Y dentro de todos los factores que hacen más difícil o más fácil el trabajo, está también el hormigón. Y a esta cualidad que puede tener el hormigón, ya sea a favor o ya sea en contra del esfuerzo que estamos haciendo para colocarlo en su lugar, para la función que debe cumplir, está lo que llamamos la trabajabilidad. O sea, que es el rol que cumple el material dentro de este conjunto de esfuerzos o de potencias o como se le quiera llamar, que finalmente se traducen en dinero. Porque a mayor esfuerzo que tengamos que hacer para algo, tendremos que gastar más dinero, ¿correcto? Ya sea mayor tiempo, mayor mano de obra, mayor potencia de equipos o todo junto, ¿verdad? Donde la sumatoria de factores adversos hace que tengamos que gastar más dinero. Así como los factores favorables hacen que gastemos menos, los factores adversos también se suman para gastar más. Dentro de estos factores favorables estaría la trabajabilidad del hormigón, que depende de nosotros, ¿no? Porque nosotros podemos usar un hormigón que sea muy trabajable o un hormigón que no lo sea. Entonces, de eso se trata la trabajabilidad. Es un concepto que el ingeniero integralmente debería manejarlo, ¿no? No necesitaríamos decirle al ingeniero que tiene que preocuparse de la trabajabilidad del hormigón, como no necesitaríamos decirle al ingeniero de que tiene que preocuparse de que la mano de obra sea eficiente, sea calificada, esté de calidad y cantidad suficiente para hacer un buen trabajo. Como tampoco sería necesario decirle que tiene que tener el equipo apropiado para hacer el trabajo, para hacer lo que tiene que hacer, etcétera, ¿no? Es decir, las tareas que normalmente un ingeniero debe cumplir para obtener buenos resultados, parte de las cuales es llegar a una buena trabajabilidad del hormigón. Entonces, es una característica física que probablemente no se puede ver ni tocar, aunque obviamente los trabajadores que usan el hormigón fresco tienen una relación directa con el material cuando están cargándolo, descargándolo, mezclándolo, etcétera, y sienten que a veces tienen que hacer más esfuerzo y a veces menos esfuerzo. El ingeniero no siente mucho eso porque nunca toca siquiera el hormigón, ¿no? Mira de palco. Sin embargo, es su obligación interpretar estas necesidades, ¿ok? No sé si hay algún comentario al respecto. Antes de entrar al grano, ¿qué significa decir, bueno, y cómo se logra que un hormigón sea más trabajable o menos trabajable? Obviamente que el primer factor es la relación que existe entre la proporción entre los sólidos que utilizamos en la receta y el agua que utilizamos para el hormigón. Difícilmente un hormigón secón, un hormigón que no tenga agua suficiente, entre comillas, que será suficiente, ¿no es cierto? Pero difícilmente va a ser trabajable. Entonces, lógicamente que la trabajabilidad está relacionada con esta proporción. Pero el agua por sí sola no genera trabajabilidad. El agua es parte de este proceso. Parte importante, sí. En el hormigón, además de la pasta de cemento, que es el cemento combinado con el agua, están los agregados. Y los agregados, por su propia naturaleza de ser sólidos,
por su propia naturaleza de ser granos de diferentes tamaños, presentan cierto grado de oposición a todas las tareas que queremos hacer en el estado fresco, a pesar de que están mezclados con la pasta que de alguna manera facilita su dinámica. La condición de los agregados tiene bastante que ver con la trabajabilidad del hormigón. De hecho, existe también una trabajabilidad de los agregados, porque si ustedes saben, los agregados en una chancadora, por ejemplo, se procesan en primer lugar las rocas, se fracturan en distintos pedazos. Estos pedazos se clasifican, se separan, los de este tamaño para este lado, los del otro tamaño, etcétera, en diferentes tamaños, y luego se mezclan en diferentes proporciones, tanto por ciento de este tamaño, tanto por ciento, para formar un conjunto de tamaños de granos que generan una determinada granulometría de agregados. ¿Qué es una granulometría? Es un ordenamiento de los granos a través de las proporciones de los diferentes grupos de tamaños que tiene un agregado. De hecho, hablamos en el texto de algunas granulometrías, vamos a ver si está por acá. No lo pillo. Bueno, no lo puse en la pantalla. Bueno, vamos a ver si. Pero todos tenemos en mente lo que es una curva granulométrica, ¿no? Generalmente las curvas granulométricas hoy en día se las aplica en función de una especificación. Y una especificación es aquella que nos determina los límites de la curva, ¿verdad? Que podríamos usar. De hecho, voy a buscar esto de un ejemplo. Disculpar la pausa, pero no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, así que de una vez haré esta. Tema 3.3, ¿no? Ya lo tengo acá. Ok. Hablábamos de las granulometrías, aquí tenemos un ejemplo. Antiguamente las granulometrías se representaban por una curva, aquí tenemos la parábola de Fuller, por ejemplo, y el objetivo de los ingenieros era parecerse lo más posible en su granulometría a estas curvas representativas que nos daban. Con el tiempo aparecieron lo que llamamos especificaciones, que lo que tienen es una curva superior y una curva inferior, y la tarea del ingeniero es la de tratar de entrar dentro de estas curvas, dentro de estos límites. Se llama una granulometría satisfactoria, entonces, aquella que está dentro de estos límites, y mejor, obviamente, si está en la parte central, ¿no? Porque si estamos muy al borde, quiere decir que estamos muy al límite, ya sea superior o inferior, y peor si estamos, como en este caso, saliéndonos de los límites. Entonces, lógicamente, el hecho de que existan dos límites nos facilita la tarea, pero también existe la relatividad de que si está dentro es buena y si está fuera es mala. Y algunas veces está dentro por milagro, ¿no? Como este puntito que ya está casi afuera. Y eso ya es cuestión de criterio o conducta de las personas, ¿no? Para no estar siempre actuando al borde del 51%, ¿no? Como lo hacemos en la universidad. Por otro lado, hoy en día las especificaciones se expresan en función de cuadros, como podemos ver aquí que tenemos varias especificaciones. Y la ASTM, que es un instituto de normas técnicas en Estados Unidos, nos genera este cuadro de granulometrías para los agregados gruesos. Fíjense, acá tenemos las aberturas de los tamices y acá tenemos los grupos de tamaños entre una abertura y otra y los límites que nos sugieren. Por ejemplo, para este agregado que dice de 3,5 a 1,5 pulgada,
estos valores superior e inferior 3,5 y 1,5 respectivamente son tamaños nominales. ¿Qué quiere decir nominal? Quiere decir aparente, ¿no? El rector es la autoridad nominal, es el jefe, digamos, pero no es que el rector sepa todas las materias, controle a todos los alumnos, no, ¿no es cierto? Nominalmente es la autoridad, pero hay una serie de funcionarios que cumplen otras tareas, ¿verdad? Y que le permiten actuar como si fuera el jefe, ¿verdad? Entonces acá también estos tamaños se llaman tamaños nominales, los que representan, digamos, a un grupo de granos que están comprendidos entre 3,5 y 1,5. Quiero hacerles notar de que esto de los tamaños nominales en ingeniería civil es importante, porque cuando decimos un agregado de 3,5 a 1,5, no quiere decir necesariamente que no hayan granos mayores a 3,5. Tampoco quiere decir que no hayan granos menores a 1,5. ¿Ok? Entonces, adquiere bastante significación eso de que digamos nominales, porque aparentemente son los límites de los tamaños de los granos comprendidos, pero en realidad no lo son. De hecho, fíjense, la granulometría nos muestra que para este agregado de 3,5 a 1,5, en el tamiz de 3,5 permite de 90 al 100% por ciento de granos que pasan. Quiere decir 90, quiere decir que acepta hasta un 10% de granos que no pasen por ese tamiz, pese a que lo está nombrando aquí como un límite. ¿De acuerdo? Entonces estarán entendiendo lo que quise decir. Lo mismo pasa con el de 1,5, que supuestamente es el menor tamaño. Sin embargo, si vemos aquí el límite de 1,5, dice de 0 a 15% que pasa, se admite en el tamiz de 1,5. Sin embargo, aquí está figurando como si fuera el menor tamaño y admite hasta un 15%. Es más, hasta en el de 3/4, que es mucho menor el de 1,5, admite hasta un 5%. Bueno, detalles que les hago notar y que técnicamente son importantes, un ingeniero debería saberlos, ¿sí? Y aquí están los límites en los diferentes tamaños. Otra cosa que les hago notar es que a pesar que admite granos más chicos que su tamaño nominal menor, sin embargo, más allá de determinado límite, que en este caso del ejemplo es 3/4, ya no hay ninguna especificación, fíjense. Y lo mismo pasa en el otro lado. El tamaño nominal máximo en este segundo ejemplo es 2,5. Está el de 3 acá, pero ya antes los tamices más grandes ya no figuran acá como límites. Y ustedes fíjense en el conjunto de la tabla, que va de mayor a menor. Fíjense cómo en toda esta parte no existen especificaciones. Y en toda esta otra parte tampoco existen especificaciones. Vale decir entonces que los agregados gruesos pueden ser muy gruesos, no tan gruesos o bastante finos dentro de la clasificación de agregados gruesos. Y también significa que hay muchos agregados gruesos, como puede verse. Y que no existe ningún agregado grueso que vaya desde el tamaño mayor hasta el tamaño menor. Fíjense que acá llega solamente hasta por acá, no llega hasta acá. Como tampoco existe un agregado grueso de granos chicos que comprenda los granos más grandes o muy grandes. Cosas importantes. Más adelante tenemos 2 temas completos sobre agregados. Y un detalle más. Fíjense que tenemos muchas granulometrías para agregados gruesos y una sola para agregado fino. Una sola para agregado fino. Sí, muchas para agregados gruesos y una sola para agregado fino. En todos los casos, los agregados para hormigón son grueso más fino. O sea que tendremos que combinar los gruesos que hagan falta hasta llegar al menor tamaño y a partir de ese menor tamaño el fino correspondiente. Más adelante vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿sí? Pero de alguna manera lo que quiero mostrarles en este caso es la importancia de las granulometrías y si se dan cuenta,
el ingeniero civil en el manejo del hormigón, compramos el cemento que ya viene hecho. El ingeniero no participa en la fabricación del cemento, ni siquiera en la compra, jóvenes, porque compramos generalmente el más barato, ¿verdad? No hacemos una diferencia de calidad, una diferencia cualitativa. Y en el agua peor, ¿no? El agua la usamos tal como viene y se acabó. Entonces, fíjense que en la única cosa que el ingeniero realmente puede intervenir y poner su granito de arena para que el hormigón sea lo mejor posible, es en los agregados, ¿no? O sea, nuestros conocimientos sobre los agregados pueden ser muy útiles al usar el hormigón. No así nuestros conocimientos sobre el cemento y el agua, porque no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Solamente combinarlos bien y manejarlos bien. ¿Algún comentario hasta ahí? La proporción de agua y sólidos, más la granulometría de los agregados y por consecuencia su trabajabilidad y su facilidad de manejo físico, son los factores primarios que tienen que ver con la trabajabilidad de los agregados. Hasta ahí se entiende. ¿Existe alguna duda, alguna curiosidad, alguna cosa que se pueda manifestar? Creo que es un poco salido del tema, pero mi duda es sobre el agregado grueso. ¿Es importante su resistencia? ¿Se calcula o usamos el que pillamos nomás? Ya. No existe el término resistencia de los agregados. En realidad no es apropiado porque no se mide esta. Lo que medimos en la calidad de los agregados, y es muy importante darse cuenta de esto, es el desgaste. El ensayo clave para los agregados es el ensayo de desgaste en la máquina de Los Ángeles. En esta máquina, ¿qué se trata de hacer? Se trata de simular o de reproducir de una manera artificial lo que va a pasar en los agregados dentro del hormigón en sus diferentes usos. Por eso se llama ensayo de desgaste. Los agregados van a estar expuestos al desgaste en la masa del hormigón. El desgaste de distintas formas. Por ejemplo, fíjense, el desgaste por impacto, es decir, los choques que puede sufrir el hormigón en los diferentes casos. El caso de un pavimento, por ejemplo, el caso de la fricción, ¿no? Los vehículos van a rozar permanentemente el hormigón y lo van a desgastar por rozamiento, por fricción. En la máquina de Los Ángeles, cuando metemos las piedras dentro de la máquina y además colocamos las esferas o carga que se le llama dentro de la máquina y la hacemos girar la máquina, estas esferas y las piedras van en todas direcciones y chocan entre sí, simulando los choques o impactos que pueda sufrir el hormigón y por consecuencia los agregados en la realidad, y también la fricción que pudieran sufrir, porque van rozando entre sí las piedritas con las esferas metálicas, etcétera. Es una simulación de lo que puede ocurrir. Otra cosa que ocurre con el agregado en el hormigón es el desgaste por erosión, por su exposición al tiempo, al tiempo. ¿Ok? Es decir, que el hormigón está expuesto a la intemperie, al viento, al agua, a la erosión, al maltrato que le pueden dar los seres humanos, etcétera. Entonces, el ensayo de desgaste es el ensayo madre para determinar la calidad de los agregados en cuanto a su uso en el hormigón. No calidad de la piedra, ¿no? Sino calidad del agregado para su uso en el hormigón. Estoy aclarando, porque como bien sabemos, los agregados de piedra tienen su origen en las rocas. Las rocas pueden tener distintos orígenes, ¿no es cierto? Como hemos estudiado seguramente en geología, y además de tener diversos orígenes, también tienen distinta composición química y distinta apariencia. Hay algunas rocas que ya vienen fracturadas en capas, las rocas sedimentarias en muchos casos vienen ya molidas en forma de arena, etcétera. Y no son, si bien son factores que están presentes y en algunos casos la composición química de las rocas tiene que ver con la composición química del cemento, y hay algunos tipos de rocas que no son recomendables para su uso como agregados de hormigón, pero en general, resumiendo los aspectos favorables y los desfavorables, podríamos decir que los desfavorables son pocos o pequeños en relación a que lo que nos interesa de las rocas
y agregados para el hormigón, en el caso nuestro, ese es su comportamiento al desgaste. Por eso ese es el ensayo principal. Y si las rocas aprueban ese examen, se supone que tienen la calidad suficiente como para ser usadas en el hormigón. Ahora, las incompatibilidades químicas o mineralógicas que puedan existir, que existen, son estudios separados que habría que hacer en los casos en que se sospeche que el origen de los agregados, vale decir, las rocas, tengan algún ingrediente o nos generen alguna duda respecto a su química o a su mineralogía, entonces en ese caso ya el ingeniero ampliará un poco su estudio, ¿verdad? Nosotros en este curso no podemos irnos tan lejos y tampoco es necesario, ¿no? El ingeniero tiene que manejar lo básico, lo más importante, bien, y no va a tener ningún problema para ir a los casos especiales. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra cosa. La trabajabilidad entonces del hormigón está relacionada con la granulometría, ni siquiera con la calidad de la roca, ¿no? No tiene nada que ver la calidad de la roca en cuanto a la granulometría y en cuanto a la trabajabilidad, ni de los agregados ni del hormigón. Ingeniero, una consulta. De necesitarse cierto tipo de granulometría y no puede pillarse, digamos, en el mercado por X motivo, ¿se puede mandar a fabricar ese tipo de agregado? Me gustó la pregunta porque está metiendo el dedo en la llaga de un tema bastante crucial. Estamos hablando de granulometría, estamos especulando, estamos viendo apenas una pequeñita parte estamos viendo la punta del iceberg, como quien diría, de todo lo que representan los estudios y los razonamientos y los esfuerzos existentes en todo el mundo en relación a los agregados. Y en nuestro medio, en nuestro país, no le damos ninguna importancia a lo que estamos hablando. De hecho, en nuestro medio, jóvenes, todos somos testigos de dónde se sacan los agregados para su uso en el hormigón, en la mayoría de los casos. Se lo compran de las paradas de los camiones que existen, las volquetas que venden ripio y arena en las diferentes paradas que existen en la ciudad. De ahí los ingenieros de ahí compran el material. Los ingenieros son los principales clientes y los arquitectos de esos proveedores, ¿verdad? Y ese agregado no tiene ninguna certificación ni ningún control, ni de limpieza, ni peor de granulometría, peor de ensayo de desgaste o peor de cualquier otra cosa, ¿correcto? Entonces, fíjense qué importancia le damos nosotros a estos aspectos que estamos comentando. En las obras más importantes, principalmente de pavimentación, pero entre comillas más importantes, ¿no? Porque no hay ningún control, eso es la verdad. Existen las procesadoras de agregados, que pueden ser las chancadoras, donde los agregados se generan a partir de trozos más grandes de roca, se los parte, estos trozos en pedazos menores, se clasifican estos pedazos menores en diferentes grupos de tamaños y luego se combinan para generar una granulometría determinada. Es decir, que las granulometrías se componen físicamente, intencionalmente, no son casuales, como si le hacemos una granulometría a una muestra de material sacado de una parada de camiones, y le hacemos una granulometría, nos va a dar cualquier cosa, o nos puede dar casualmente una granulometría aceptable, ¿no? Pero la ingeniería no puede jugar a lo casual, ¿verdad? Entonces, en estas procesadoras de agregados, se supone que el agregado sale de ahí certificado, ¿verdad? Con una calidad determinada. Y cuando hablamos de calidad, incluimos la granulometría, incluimos la limpieza del material. Ahora bien, en una obra seria, jóvenes, esto no es suficiente. No es suficiente. Entonces, el agregado llega a la obra y el constructor, el que está comprando eso, y el que tiene la obligación de usar una granulometría que le están exigiendo, un material limpio que le están exigiendo, una dosificación que le están exigiendo, etcétera, porque es una obra controlada, es una obra seria, tiene que obtener una calidad determinada, etcétera. No se conforma con que el productor le diga, sí, todo está bien, y le mande su granulometría en un papelito, ¿no?
no se conforma, sino que él mismo monta su laboratorio y hace también las granulometrías de todo el material que va recibiendo, de manera que en algún momento pueda estar en condiciones de decirle a su proveedor, oye viejo, el material que me has mandado ayer está mal, no cumple con la granulometría, pero si te he mandado también la curva y hemos hecho ensayos acá, sí, pero aquí hemos verificado y no cumple. Se dan cuenta, ¿no? La importancia de las pruebas de laboratorio. Porque si ese comprador de material, que al final es un intermediario porque está comprando para usar un material para un cliente que le está exigiendo que las cosas sean bien, no lo está comprobando, le pueden meter gato por liebre, ¿verdad? Tranquilamente, porque para eso es que se hacen las comprobaciones, para eso existe un árbitro en el partido de fútbol, ¿no? Si no todos los jugadores dirían, somos bonitos, no rompemos las reglas y les creerían, la gente les creería y listo, no haría falta árbitro. Entonces el comprador tiene que verificar eso. Y eso aún, jóvenes, no es suficiente en las obras serias. No importa que el vendedor tenga su certificación, no importa que el comprador haya hecho sus pruebas, sino que hay una fiscalización en la obra. Y esa fiscalización también se asegura de que la granulometría esté bien, de que la limpieza esté bien, de que la combinación está bien. Fíjense qué riguroso es el proceso en una obra seria. ¿Qué de todo esto se hace en la mayoría de los casos en nuestro medio? Ni el 1, ni el 2, menos el 3. ¿Comprenden, no? ¿En qué grado estamos? ¿En qué posición incómoda estamos si salimos de la carrera de ingeniería civil graduados como ingenieros civiles y resulta que no podemos hacer nada de lo que hemos aprendido o podemos hacerlo muy poco? ¿Algún comentario? Ingeniero, en un principio habló sobre cómo un hormigón es más trabajable o no. ¿Podría repetirlo eso, por favor? Creo que habló sobre el agua, la utilización del agua. No, lo que hemos dicho es que los factores que hacen a la trabajabilidad, si yo quiero mayor trabajabilidad, obviamente voy a desear, no estoy diciendo que sea posible, pero obviamente voy a desear que mi hormigón tenga una proporción más alta de agua. Porque difícilmente un hormigón que tiene poca proporción de agua, no estoy hablando de cantidad, poca proporción de agua, va a ser un hormigón trabajable, ¿no? Creo que eso de lógica lo sabemos. Siempre un hormigón más fácil de manejar va a ser un hormigón que tenga una proporción de agua mayor. Eso por sentido común nos damos cuenta. Pero no es solo la proporción de agua la que determina la trabajabilidad, sino también la trabajabilidad de los agregados que a su vez se refleja en su granulometría. Eso es lo que dije, como factores en los cuales a los cuales tenemos que prestar atención si queremos lograr una buena trabajabilidad. En el caso de la granulometría no tenemos ningún límite que no sea nuestro esfuerzo. En el caso del agua sí tenemos limitaciones y no podemos usar la proporción de agua que deseáramos, puesto que ya sabemos que un exceso de agua nos traerá dificultades en el estado endurecido. Sin embargo, dentro de esas limitaciones, porque para eso está el profesional, ¿verdad? Dentro de esos rangos, el ingeniero tendrá que hacer lo mejor posible para lograr los mejores resultados. Hay casos que felizmente son pocos, especialmente en nuestro medio, en los cuales por más esfuerzo que hagamos, por más que tengamos una excelente granulometría, cosa rara en nuestro medio, y por más esfuerzo que hagamos en mejorar esta granulometría a través de una buena proporción de agua, no es suficiente para obtener la trabajabilidad ideal que necesitaríamos o la consistencia ideal que hemos hablado que es pariente o la plasticidad ideal algunas veces no es suficiente. Y cuando llegamos a este límite, hemos llegado también al límite de nuestra actuación dentro de los parámetros normales. Vale decir que estamos autoautorizados para pensar en otras soluciones, como por ejemplo los aditivos. Existen aditivos que nos mejoran la plasticidad, por ejemplo, si la plasticidad fuera un problema. Existen aditivos que nos mejoran la fluidez, por ejemplo, si la fluidez fuera nuestro problema. Y existen aditivos que en su conjunto nos podrían mejorar la trabajabilidad si la trabajabilidad fuera nuestro problema. Pero fíjense que son recursos extras, ¿no? No son recursos que de buenas a primeras se usan.
El mejor ejemplo para esto es la conducta de los médicos, ¿no? El mejor recurso para un médico para curar una enfermedad, probablemente que no sea muy grave, son los antibióticos, ¿no? Pero el médico sabe que el antibiótico le hace daño al paciente, entonces solo los usa cuando realmente crea que es necesario. ¿Ok? Entonces eso ya es criterio profesional. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Para rematar esto de la trabajabilidad y que los factores importantes son la proporción de agua y la granulometría de los agregados, debo decir también, y para esto los meto en una misma bolsa, la trabajabilidad, la plasticidad y la consistencia, y con esto cerramos la descripción del hormigón fresco. ¿Cuáles son los factores enemigos de la consistencia, de la plasticidad y de la trabajabilidad? Como hemos dicho en los tres casos, que es muy importante la proporción de agua respecto a los sólidos, entonces obviamente todo factor que haga que el agua se pierda es un factor adverso. Por ejemplo, el calor, ¿no? Hace que el agua se evapore más rápido le va a quitar fluidez a nuestro hormigón, le va a quitar plasticidad, le va a quitar trabajabilidad. El calor, las altas temperaturas, el viento. La gente coloca su ropa al viento para que seque más rápido, ¿no? Su ropa lavada. La falta de humedad en el ambiente. Todos estos son factores adversos que hacen que la plasticidad, la trabajabilidad y la fluidez se vayan perdiendo más rápidamente de lo que deseáramos. ¿En qué momentos son útiles y son claves la fluidez, la plasticidad y la trabajabilidad? En el moldeo, durante el moldeo. Si tenemos 30 minutos, en esos 30 minutos. Si tenemos más tiempo, por ese motivo, en ese tiempo. Ahí es clave. Por eso es importante prestar atención a estos factores. No es que el moldeo se va a dar porque sí, como sea, y se acabó. Ni tampoco es hacerse de la vista gorda para que los obreros se las arreglen. ¿Y qué van a hacer los obreros? Por instinto, le van a echar más agüita. Y punto. Y van a salir y todos contentos porque el moldeo fue un éxito, entre comillas, pero no sabemos lo que va a pasar en el estado endurecido en cuanto a la calidad. ¿Algún comentario respecto a lo que hemos dicho? Bueno, por supuesto, tienen que leer si es que no lo han hecho y complementar un poco. Pasemos entonces a otro capítulo grande, que es el estado endurecido. El estado endurecido para el ingeniero civil es importante desde el punto de vista estructural, ¿verdad? El ingeniero civil supuestamente es el encargado de garantizar el comportamiento estructural de un puente, de un edificio, de lo que sea que estamos haciendo, en lo cual estamos usando hormigón. Entonces es muy importante que estudiemos el estado endurecido con la mayor profundidad posible. Desde el punto de vista práctico, al igual que hemos hecho con el estado fresco, porque en el estado fresco también existen otras cositas que se pueden mencionar, pero que no son tan clave. En el estado endurecido vamos a decir tres cosas. Un sólido se caracteriza, uno, porque tiene dimensiones fijas, ¿no es cierto? Un sólido es la pizarra, la mesa, etcétera, tiene dimensiones, tiene forma de mesa, forma de pizarra, qué sé yo, y tiene cierto grado, cierta capacidad de oponerse a cualquier factor externo o interno que intente o que le afecte, ¿verdad? O que trate de afectarle de alguna manera en su integridad física. Ese es un sólido, ¿no es cierto? Existen distintos tipos de sólidos. Los sólidos en general, si bien tienen forma y dimensiones, pero estas formas y dimensiones, si entramos ya en mayor detalle, no son estables, sino que van cambiando a medida que las condiciones externas cambian. De hecho, en el caso del hormigón, vamos a decir que la forma y dimensiones del hormigón son variables, no son fijas, y cambian permanentemente, jóvenes, en función de los cambios de temperatura y los cambios de humedad. Y si nos damos cuenta, cuando hablamos de cambios de temperatura y de cambios de humedad, no estamos hablando de un horno, ni estamos hablando de una cámara de vapor. Simple y llanamente estamos hablando del medio ambiente. Y en el medio ambiente la temperatura cambia permanentemente en un solo día, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Cuántas veces ha cambiado la temperatura durante apenas 12 horas? Tiene que decir 24.
y todos los días del año, y ni qué decir las estaciones del año, que también son bastante marcadas para la tendencia de las temperaturas. Y también la humedad, ¿no? Que llueve, que hay tiempo seco, que está el rocío de la mañana, etcétera. De manera que estos dos factores, temperatura y humedad, cambian permanentemente, por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que también las dimensiones y la forma de los sólidos, en este caso estructuras de hormigón, cambian permanentemente, 24 horas al día. Si medimos a las 6 de la mañana una estructura con un instrumento de precisión suficiente que nos detecte los cambios mínimos, vamos a ver que no mide lo mismo que a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche. ¿Correcto? Eso para la ingeniería es vital, porque el ingeniero tiene que saber cuál va a ser el comportamiento de la estructura que está construyendo en todos sus detalles, sobre todo para prevenir las consecuencias negativas que pudiera causar un factor determinado. ¿Correcto? Entonces, eso en cuanto a los cambios dimensionales, se llama cambios dimensionales porque son cambios de dimensión, ¿verdad? Causados por los cambios de temperatura o los cambios de humedad. Son dos elementos que vamos a estudiar. Y también nos vamos a referir, por supuesto, a la resistencia, que es un indicador clave para el ingeniero civil. Siempre hablamos de resistencia. Tenemos una materia o dos, resistencia de materiales. O sea que es una palabrita clave para el ingeniero civil. Y nosotros nos vamos a referir con mucho cuidado y con mucho énfasis a lo que es la resistencia del hormigón. Mientras hablo, voy a preparar el alargue, que es necesario, hay que hacerlo. Mientras tanto, si gustan, me pueden preguntar cualquier detalle. Ingeniero, un ejemplo si nos podría dar de cuando hay mayor temperatura, cómo se puede comportar el hormigón en su estado endurecido. Más o menos a qué se refiere con eso. De hecho, jóvenes, todos los sólidos están expuestos a estos cambios, todos los sólidos. La mesa, la silla, el ladrillo, todos los materiales. Pero el comportamiento, si bien tiene esto en común, todos los sólidos tienen este comportamiento, sin embargo, el grado en que son afectados por estos fenómenos es diferente. Cada material, hay materiales que cambian grandemente sus dimensiones por cambios de temperatura, y los materiales que son más corrientemente más conocidos por ser vulnerables a los cambios de temperatura son justamente los metales, ¿no? De hecho, un material desde la época de las cavernas, creo, desde que se descubrió el hierro y todo eso, calientan el fierro al fuego y le dan forma de espada, forma de puñal, forma de lanza, de lo que quieren, ¿no es cierto? Para darnos cuenta del cambio de forma y obviamente de dimensión que puede tener un material por un cambio de temperatura. Voy a ponerles el link respectivo para cuando se corte. Nos abandonaron bastantes. Ok, estábamos hablando entonces de los... me pedían un ejemplo, ¿no? Pero tenemos que profundizar un poco para darnos cuenta que la pregunta no tiene una respuesta. Estamos hablando que en general los sólidos cambian de dimensiones. Obviamente, en el análisis específico del problema, una de las conclusiones que se obtiene, la primera conclusión probablemente, es aquella de darnos cuenta de que los materiales, si bien todos los sólidos tienen un comportamiento similar, pero no es idéntico, ¿no? Algunos sólidos son afectados de una manera más drástica y otros no tanto. De hecho, esto nos permite clasificar algunos materiales como de un comportamiento muy, muy elástico, digamos, en cuanto a los cambios de temperatura, y otros que, por el contrario, son bastante resistentes a estos cambios. El hormigón, como todo sólido, el hormigón endurecido, tiene su propio coeficiente de dilatación térmica, que es el factor que mide este comportamiento. Y como todo material, el hormigón también tiene su propio
su propio coeficiente de dilatación térmica, por lo tanto, los cambios dimensionales que sufre el hormigón por cambios de temperatura son proporcionales a este factor de cambios dimensionales o factor de coeficiente de dilatación térmica que se llama, que tiene su propio valor y está en el texto. Por otro lado, también es natural darnos cuenta que los cambios dimensionales por cambios de temperatura son proporcionales a la magnitud de los cambios de temperatura. Creo que tiene lógica, ¿verdad? Por ejemplo, si el cambio de temperatura es leve, seguramente el cambio dimensional también va a ser leve. Si el cambio de temperatura es muy grande, el cambio de temperatura de dimensión también va a ser muy grande. Esa es la segunda cosa clara que tenemos que tener en cuenta, que los cambios dimensionales por cambios de temperatura son proporcionales a la magnitud de estos cambios de temperatura. Y el tercer factor, estamos haciendo análisis de la realidad, un tercer factor que influye en la magnitud de estos cambios dimensionales es la dimensión del elemento. O sea, de hecho, mientras más grande es el elemento, mayor es el cambio dimensional. Por ejemplo, una loseta de hormigón, que está de moda ahorita hablar de losetas. Una loseta de hormigón, cuando cambia la temperatura, cambiará, por decir, 0,01 milímetros, digamos, para un cambio de temperatura de 10 grados, por decir algo. Para un aumento de temperatura de 10 grados aumentará 0,01 milímetros. Pero una calle de 100 metros de largo aumentará 5 centímetros. O sea, la dimensión del cambio, la magnitud del cambio dimensional es proporcional a la dimensión del elemento que estamos, en la dirección que estamos probando. Por ejemplo, una calle tiene largo, tiene ancho y tiene espesor, el pavimento, ¿no? Entonces, el cambio en el largo será mayor que el cambio en el ancho, y a su vez será mayor que el cambio en el espesor si hablamos de proporcionalidad con la magnitud de estas dimensiones. ¿Se entendió? Entonces, bajo esas premisas, que son el resultado de un estudio, obviamente, en laboratorio, que son el resultado de un estudio, entonces recién podemos considerar lo que su compañero preguntaba, de cuál será la magnitud o cuál será el efecto de un cambio de temperatura en una estructura. Porque ahí ya podemos aplicar la formulita. Esa formulita nos permite justamente determinar la magnitud de ese cambio dimensional. Si fuera un aumento de temperatura, con esa formulita podemos determinar cuánto crecerá la estructura. Si fuera una disminución de temperatura, con esa formulita podemos calcular cuánto se achicará la estructura. Y cuando hablamos de la estructura, como hemos dicho que es proporcional a la dimensión, si fuera la estructura una esfera, al aumentar la temperatura, la esfera crecerá uniformemente. ¿Por qué? Porque su dimensión es el radio. Y si el radio crece, toda la esfera crece de manera uniforme. Se mantiene la forma de esfera y la esfera aumenta de radio y por consecuencia de volumen. Cuando hablamos de cambio dimensional, hablamos de cambio tridimensional, vale decir cambio de volumen. Si la temperatura disminuye, el radio disminuirá y por consiguiente la esfera se achicará, pero sigue siendo esfera. Pero ¿qué pasa si tenemos un paralelepípedo o tenemos una cuadra de calle de pavimento de hormigón, digamos? Si la temperatura aumenta, el largo de la calle crecerá 5 centímetros, el ancho de la calle crecerá medio centímetro y el espesor de la calle crecerá 0,02 milímetros. ¿Se dan cuenta, no? Hay una proporcionalidad con la dimensión. Por lo tanto, eso es aplicable a las estructuras. ¿Qué pasa? Ya les puse en el anterior grupo el mismo ejemplo, me parece bastante práctico. ¿Qué pasaría si estamos en el centro de la ciudad de Santa Cruz y tenemos un edificio a la izquierda, otro edificio a la derecha, y ya están construidos hasta el límite de la propiedad? Y el propietario de ese terreno nos dice, ingeniero, que me construyan un edificio, yo también tengo derecho, y lo construimos el edificio exactamente en el límite coincidente con los dos edificios vecinos.
¿Qué pasa si aumenta la temperatura? Supongamos que lo construimos mágicamente en este momento, ¡pam!, aparece el edificio y está chocando en contacto con los edificios vecinos. ¿Qué pasa si la temperatura para esta tarde aumenta en 15 grados, por decir? El edificio se va a dilatar porque es un sólido y es un fenómeno físico. No depende de quién es el dueño ni nada de eso, ¿verdad? Es un fenómeno físico. Entonces, como todo sólido, se va a dilatar. ¿Y qué pasa si encuentra la oposición de los edificios vecinos que no le permiten dilatarse ni 1 centímetro? Y tiende a dilatarse 2 centímetros y 0,75, por decir. ¿Y qué pasa si no le dejan? Algo va a pasar, ¿no? Porque este es un fenómeno físico. No es que hay alguien que dice, no me dejan, entonces ya no me dilato. No es así, ¿no? Sino que es un fenómeno que se tiene que cumplir, punto. ¿Verdad? Entonces, y no le dejan, ¿qué va a pasar? O va a colapsar el edificio vecino, alguno de los dos o los dos, o va a colapsar nuestro edificio, o van a colapsar todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un empuje físico que no se puede detener y si hay algo que lo detiene, bueno, o lo rompe o se rompe, ¿no? ¿Comprenden, no? Entonces, fíjense qué importancia tiene esto para la ingeniería. En el caso del pavimento, por ejemplo, si tiende a dilatarse y probablemente no hay nada que lo detenga, pero tampoco es un objeto que puede crecer y achicarse como si fuera un pedazo de goma, ¿no? Un pedazo de plástico. Entonces se va a romper, se va a rajar, que es lo que pasa muchas veces por cambios dimensionales, por temperatura, las estructuras se rompen, se rajan. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que se han generado esfuerzos internos, porque ¿qué es un cambio dimensional si lo analizamos con lupa? Con lupa. ¿Qué pasa? Volvamos al ejemplo de la esfera. Si yo tengo una esfera de un diámetro de 5 centímetros y aumenta la temperatura y crece a 6 centímetros. ¿Qué ha pasado con un puntito que yo le dibujé? Le hice una marquita a la esfera cuando medía 5 centímetros y ahora mide 6. ¿Qué pasó con ese puntito? Se movió en el espacio 1 centímetro, ¿verdad? Y si hubiera podido hacer ese dibujo en una capa interior de la esfera, seguramente se hubiera movido medio centímetro. En otras palabras, cambiar de dimensión para un sólido significa mover sus partículas de un punto a otro. Y ustedes saben por física que todo por inercia, que todos los cuerpos físicos tienden a permanecer en el mismo estado, ¿no? O sea que si ese punto está en reposo y yo lo quiero mover, presentará una oposición. Y para vencer esa oposición tiene que haber una fuerza. Y esa fuerza es justamente la que causa la dilatación o la contracción, que le está obligando a ese punto a cambiar de posición. Y también por física del colegio sabemos que toda acción genera una reacción. Entonces esa fuerza que está intentando cambiar de posición a un punto genera una oposición del punto que dice, no, yo no quiero moverme, no quiero moverme, no quiero moverme. Se resiste al movimiento. Y para que exista una fuerza tiene que haber un esfuerzo. ¿Quién se está esforzando acá? El sólido, el material. Está generándose un esfuerzo interno. Pero ¿qué pasa si le seguimos presionando? Va a seguir haciendo un esfuerzo cada vez más fuerte. ¿Y qué pasa si vencemos ese esfuerzo con la solicitación que estamos generando, que podría ser un cambio de temperatura? ¿Qué va a pasar? El material se va a romper, se va a fisurar, se va a fracturar, se va a debilitar. ¿Por qué? Porque ha sufrido una causa más fuerte y no ha podido resistir el efecto, ¿verdad? Más fuerte que la capacidad que tiene y por lo tanto el material falla. Y esto es por razonamiento, por lógica, como estamos pudiendo ver, lo que puede pasar en un sólido, pero ustedes dirán, pero no podemos evitar los cambios de temperatura, sobre todo los que son resultantes del clima o del medio ambiente. Evidentemente no podemos evitar, pero lo que sí podemos hacer como ingenieros es prevenir que estos cambios no generen daños en nuestra estructura del hormigón. Y eso es lo que hacemos. Entonces, para el caso de dilatación, que es lo que vamos a estudiar primero, después en el siguiente tema estudiaremos la contracción. Para el caso de dilatación, que es el aumento de volumen por aumento de temperatura,
Lo que se hace en la ingeniería civil para evitar los daños y consecuencias es darle libertad al sólido para que se pueda mover libremente, porque ya hemos dicho que es un movimiento de las partículas. Entonces le damos libertad para que pueda moverse y dilatarse en la magnitud que físicamente podemos estimar con la formulita que hemos mencionado. Y a este espacio libre, a esta libertad que le damos al sólido para que se pueda mover, se llama junta de dilatación o junta de expansión. ¿Qué es la junta de dilatación o junta de expansión? Entonces es un espacio libre, ¿verdad?, que creamos alrededor de una estructura proporcional, obviamente, a la dimensión respectiva, proporcional, por supuesto, a los cambios de temperatura que habrán, y en función del coeficiente de dilatación térmica. En otras palabras, aplicando la formulita, podemos determinar la magnitud de ese cambio dimensional y le daremos al sólido la libertad para que pueda dilatarse en ese espacio y en esa magnitud. De manera que al no encontrar oposición, podemos suponer que no va a sufrir daños. Y si al mismo tiempo hacemos que además de esta libertad, tampoco la magnitud de los esfuerzos internos sea tan grande como para que en el trayecto el material sufra daños, entonces hemos resuelto el problema de los efectos que podrían producirse por estos cambios dimensionales causados por aumento de temperatura, en este caso dilatación. Entonces son dos cosas las que tenemos que ver. En primer lugar, que exista la libertad de movimiento del sólido, y en segundo lugar, que la magnitud de los esfuerzos internos no sea tan grande como para dañar el material. En otras palabras, lo que se hace es limitar el tamaño de las estructuras de acuerdo a las condiciones determinadas de un lugar, porque en cada lugar existen condiciones dadas respecto a los cambios de temperatura. De hecho, cuando digo esto me estoy refiriendo a que en Santa Cruz hay una condición de temperatura y en Oruro hay otra, ¿no? Entonces, por eso decía, de acuerdo al lugar donde va a estar la estructura, ¿verdad?, tendremos que darle, en primer lugar, libertad para que se pueda mover, en este caso crecer, y al mismo tiempo tendremos que hacer que no sea tan grande para que los esfuerzos generados, porque la libertad podríamos darle 20 centímetros, ¿no?, de una estructura de 500 metros, no tiene chiste, ¿no? Entonces lo que se hace es reducir ese tamaño para que los esfuerzos internos no sean tan grandes y no cause daños entre junta y junta, y generar juntas, que son espacios libres, cada cierto espacio. Imaginemos un pedazo de pavimento. Entonces, supongamos que elegimos L igual 80 metros. Entonces, cada 80 metros dejaremos un espacio que podrá ser, según la fórmula, qué sé yo, de 4 centímetros, por ejemplo, dejaremos un espacio para que ese pedazote de 80 metros crezca y se achique libremente. ¿Y por qué 80 metros? Porque hasta 80 metros hemos podido verificar que los esfuerzos internos que ocurran dentro del trayecto, porque es un movimiento de toda la masa, no generen esfuerzos tan grandes que en alguna parte de esos 80 metros se fracture el suelo. Entonces, si ambas cosas están garantizadas, será eficiente la junta cada 80 metros. ¿Qué pasa respecto al ancho del pavimento? El pavimento tendrá 7 metros de ancho, 10 metros de ancho, que es mucho menor que 80 metros. Y si hay un pavimento al lado, que podría ser impedimento de su movimiento, como cuando pusimos el ejemplo de los edificios, entonces entre faja y faja de pavimento dejaremos una junta, pero ya no será de 4 centímetros, será de medio centímetro, por ejemplo, siempre que exista una oposición. Pero si no existe oposición y es tierra al un lado, tierra al otro lado, no necesitamos hacer ninguna junta. En cuanto al espesor, si el pavimento tiene 20 centímetros, es tan pequeñita la dilatación y además está libre por arriba y abajo del suelo que ni siquiera se va a percibir el cambio dimensional. Si se ha entendido la idea general, me gustaría que hagan algún comentario al respecto. Así funciona la cosa. Ingeniero, con respecto a la junta, tengo una duda. ¿Por qué motivo, aparte del estético y de funcionalidad, se la sella? ¿No es un poco contraproducente sellar una junta?
Sí, precisamente lo que hacemos es para que eso se pueda expandir, digamos. No evita de cierta forma la expansión. Claro, o sea, eh, eso ya está en el detalle de cómo se debe construir una junta. Acabamos de decir más de una vez, 2, 3 veces, que la junta es un espacio libre. Tiene que ser un espacio libre. El espacio libre es vacío. Porque si no, si le ponemos cualquier cosa que le pongamos, bueno, ya está, ya tenemos una oposición. Puede ser que sea una oposición leve, pero es oposición. Entonces, es un espacio vacío. Entonces, ese espacio vacío, sin embargo, no lo podemos dejar, en el caso de la carretera, no lo podemos dejar vacío de todo, porque va a pasar que se va a meter por ahí el agua, se va a meter la tierra, se van a meter las hojas, se van a meter los bichos, se va a meter todo en la basura, en el espacio, y al final no va a ser un espacio libre, va a ser un espacio lleno de cualquier cosa. Y aparte que el agua que entre por ahí va a dañar la capa que soporta el pavimento, y el pavimento se va a aflojar y al final se va a romper y listo, y va a pasar una barbaridad ahí, como un cáncer que va a ir creciendo cada vez más el daño. Eso es lo que ocurre cuando se hace un mal tratamiento de las juntas. Tampoco podemos rellenarlo de algo para que no sea vacío. Esto tiene lógica, tal como pregunta su compañero. Pero existen procedimientos que el ser humano ha inventado para que la junta pueda trabajar libremente. Está en el texto descrito este detalle, y alguna vez pregunto en el examen cómo se trata una junta en un pabellón. Entonces es esencial que ese espacio que hemos determinado sea absolutamente libre para que se mueva el material. Ojo que se mueve el pavimento de la derecha y el pavimento de la izquierda, ambos se mueven, ¿no? Ojo con eso, no es que es uno solo, sino los dos. Ese espacio libre, sin embargo, si fuera por decir 4 centímetros, nada me obliga a que sean 4, no puede ser menos de 4, pero sí puede ser más. ¿Qué pasa si yo le pongo 5? ¿Qué pasa si yo... Entonces, tengo 1 centímetro de más para algún material, ¿verdad? Que sea flexible, por decir una esponja, y que cuando esa esponja se contrae 4 centímetros, que es lo que el pavimento va a aumentar de dimensión, cuando se achique esa esponja, puede quedar en 1 centímetro sin ningún problema. Y cuando vuelva a crecer el espacio, la esponja se va a acomodar. Y eso es lo que se hace en las juntas. Se utilizan materiales que se acomoden a los movimientos de la junta, a los cambios dimensionales del espacio que ocupan, y que además tengan permitido, obviamente, los materiales no desaparecer, ¿no? Porque si la esponja se puede achicar hasta 1 centímetro y no le dejamos nada, entonces la esponja se va a destruir, ¿no? Cuando los lados del pavimento crezcan, no sé si me dejo entender, se va a destruir sencillamente porque es muy blandita y los esfuerzos son muy grandes, ¿no? Pero si fuera de acero, le va a causar problemas al material, al hormigón. Entonces, justamente estos materiales que son flexibles, que son deformables, son los que se utilizan en la junta, no solamente para que no quede vacía y por lo tanto vulnerable a todo esto, sino para que justamente cumpla esa función de rellenar. Uno de los factores es el costo del material de relleno, porque si lo rellenamos 5 centímetros, supongamos, o 10 metros de largo por 30 centímetros de profundidad, bueno, necesitaríamos un material bastante costoso, pero si hace falta se lo ponen, obviamente, el costo nunca tiene que ser un límite para la calidad. Se rellenan de distintas formas, se utilizan esponjas, se utilizan otro tipo de materiales, y encima se sella. Se sella también con un material que se llama elastomérico, que tiene esa propiedad de elastomérico, quiere decir que se puede deformar tanto como la junta. De manera que cuando las partes se juntan, el material crece, y cuando las partes se separan, el material se acomoda, pero no se desprende de los laterales. Acá en Bolivia, ¿qué hacen? Le meten alquitrán, ¿no? El material es un desecho industrial, no tiene ninguna propiedad, solamente cuando se calienta se ablanda y cuando se enfría se endura, pero no tiene ninguna propiedad especial o específica para las juntas, de manera que cuando la junta se abre o se cierra o hay mucho calor o pasa una señora con su taco y se pega a su taco, se sale y ya no cumple su función. Uno de los males más
sobresalientes de los pavimentos en general de Santa Cruz, empezando por las losetas que están hablando tanto ahora, es justamente la mala calidad de los sellos que no cumplen con su función de impedir la entrada del agua o de cualquier otra sustancia, sin alterar el movimiento de los sólidos que se dilatan y se contraen. En realidad ese es el tratamiento de una junta. En el texto pueden ver tratamientos múltiples para juntas de dilatación en edificios, porque en un edificio no podemos hacer eso, en paredes, en techos, en pisos, en fin, en la parte externa de los edificios, para ese ejemplo que les puse de los edificios que están bloqueando el movimiento, etc. Y también en internet ustedes pueden entrar, ver juntas de dilatación a Google y van a encontrar un montón de fotos, hasta videos, y todos sean curiosos, complementen lo que estamos diciendo tan rápidamente en una sesión tan corta, pregunten lo que quieran, escriban también en el WhatsApp si es que hay algo que les interesa saber respecto a todo esto. Muy interesante porque son cosas prácticas que estamos hablando, que se hacen en la realidad y que el ingeniero tiene que ser un buen actor de esto, no un mal actor como nuestro pavimento, que una de las causas para su poca durabilidad y su mal estado es justamente el mal sellado de las juntas. Un ejemplo sencillo es el campus universitario. Ahí tenemos el pavimento y calles pavimentadas, aceras selladas, y van a ver que el sello, entre comillas, que le ponen el alquitrán está en todo lado menos en la junta. Véanlo por sí mismos. ¿Alguna otra cosa, jóvenes? Bueno, si no hay nada, la parada.